Cordial saludo. Esta vez tenemos la oportunidad de darles a conocer el fútbol y su caracterización deportiva. Mi grupo está conformado por Mario Guancha, Carlos Andrés Pastás y quienes habla Jorge Luis Araujo. En este video les vamos a dar un breve repaso por la historia del fútbol, continuando con su caracterización fisiológica de los esfuerzos y culminando con la estructura de las direcciones de rendimiento. Para hablar de los antecedentes, hay que mencionar que nace en China con un juego llamado Tsuku, por allá por el siglo 265. Consistía en una pelota de cuero rellenada con plumas y pelos. Tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red con una apertura de 30 a 40 centímetros. El 420 después de Cristo pasaría a Japón con una evolución del Tsuku y lo llamarían Kemari. En Centroamérica hay que hablar de los mayas, que lo hacían a manera de alabanza de sus dioses. En Grecia y Roma había un juego parecido al fútbol, del cual no se tienen muchas referencias. El campo de juego estaba dividido por dos mitades y limitado por dos líneas de portería paralelas a la central. Había 12 jugadores por equipo, cuya misión era pasar la pelota al otro lado de la cancha tantas veces como fuera posible. En Europa ya nace el fútbol moderno. La historia moderna del fútbol abarca ya más de 100 años de existencia. En el 1863 se preparan los caminos del rugby fútbol y del fútbol, y fue entonces cuando se fundó el primer club y asociación de fútbol del mundo, la Football Association. El 23 de octubre de 1863 puede considerarse como la fecha de nacimiento del fútbol. Dejando atrás la historia, vamos a hablar de la caracterización fisiológica de los esfuerzos. Los docentes universitarios Henry León, Albeiro Sánchez y John Freddy Ramírez hacen una investigación y recopilan información. En su publicación tienen 4 importantes caracteres, que son el gasto calórico y energético, la distancia recorrida, exigencias aeróbicas y las exigencias anaeróbicas. El gasto calórico. El gasto calórico es definido como la cantidad de calorías consumidas en un periodo de tiempo, que para este caso sería el partido de fútbol. Depende de múltiples condiciones, entre las que se encuentran el nivel de exigencia deportiva, la preparación física del futbolista, la posición de juego o el grado de compromiso durante la competencia. A pesar de lo anterior y de combinar diferentes técnicas de cuantificación, los valores han sido similares en cuanto a la cantidad de calorías consumidas. Utilizando la frecuencia cardíaca durante el juego, se ha estimado que el consumo calórico está alrededor de las 1200 a 1500 kilocalorías. Luego tenemos la distancia recorrida. La distancia recorrida de un jugador nos permite tener el conocimiento de la resistencia como tal. Se debe tener en cuenta el espacio y tiempo recorrido por el deportista y cuantificamos el proceso de distancia como tal de lo recorrido para dar a conocer el desarrollo de la acción de juego en la actividad física general. Son medidas que controlan y valoran la movilidad de procesos físicos de los deportistas. Las exigencias aeróbicas. El entrenamiento aeróbico es un componente importante en la preparación física del futbolista. Prueba de ello son los estudios que demuestran la relación existente entre la potencia aeróbica expresada en valores de consumo máximo de oxígeno y otras variables como el nivel competitivo, la calidad de juego, la distancia cubierta durante el juego, el tiempo en actividades de alta intensidad, el número de sprints y también el número de toques del balón durante el partido. Por último, tenemos las exigencias anaeróbicas. Durante sus acciones de juego, los futbolistas se ven obligados a ejecutar constantemente actividades de alta intensidad y corta duración. Un ejemplo de ello son las carreras cortas, los sprints. La gran mayoría de los sprints son distancias de entre 10 y 30 metros, donde el 96% son menores a 30 metros y el 49% son menores a 10 metros. Por lo tanto, los atletas tienen la obligación de entrenar y desarrollar las capacidades necesarias para afrontar estos esfuerzos de corta duración. Pasamos a explicar las direcciones de rendimiento. Aquí se tienen las DSR, que son las direcciones condicionantes del rendimiento, y las DDR, que son las direcciones determinantes del rendimiento. Las DCR son aquellas que constituyen los contenidos necesarios, que a su vez condicionan la efectividad en la preparación de las DDR, influyendo estas de forma mediata en el rendimiento del atleta. Como primera DCR tenemos la rapidez de reacción simple. Esta reacción, para Ricardo Mirela, es cuando el individuo o el deportista en esta ocasión responde a un estímulo conocido. Por ejemplo, en el fútbol podemos poner cuando el pito suena, el jugador sabe que debe parar porque algo está sucediendo, obedeciendo al estímulo del pito. Seguimos con la fuerza-velocidad.
Esta es la capacidad de movilizar el potencial funcional para lograr elevados índices de fuerza en el tiempo más breve posible. Para Vladimir Platonov, debe diferenciarse según la magnitud de la fuerza mostrada en las acciones motoras que presentan distintas exigencias a las posibilidades de fuerza de velocidad en el deportista. Para Asensio Ibáñez, la flexibilidad es la cualidad que, en base a la movilidad articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren gran agilidad y destreza de la amplitud máxima fisiológica pasiva en un determinado movimiento articular. Según este enfoque, la flexibilidad sería específica para cada articulación y para cada movimiento. Por último, tenemos la resistencia aeróbica. Para Carles Jardy, es la capacidad de soportar un esfuerzo durante un periodo de tiempo prolongado, o bien la capacidad de realizar un esfuerzo prolongado con la menor fatiga posible. Esta es la que permite esfuerzos largos a baja intensidad. Este tipo de esfuerzos, toda la energía viene producida por la acción del oxígeno que respiramos sobre los hidratos de carbono, eliminando todos los residuos metabólicos. Esto a su vez fruto del esfuerzo. Para finalizar, se hablará de las direcciones determinantes del rendimiento. Esas constituyen los contenidos de preparación necesaria y suficiente para el rendimiento. Son los factores que determinan y caracterizan una especialidad deportiva. Como primera DDR tenemos la resistencia a la fuerza. Nuevamente citando a Vladimir Platonov, nos dice que es la capacidad de generar tensión intramuscular ante una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento. En otras palabras, es la capacidad de levantar, empujar o tirar de un peso determinado en un solo movimiento con la ayuda de los músculos. También puede entenderse como la fuerza que permite vencer una resistencia constantemente. Pasamos a hablar de la resistencia anaeróbica láctica. Vasconcelos Raposo, otra vez lo citamos, dice que en el entrenamiento anaeróbico tenemos que diferenciar dos tipos, dependiendo si hay acumulación de ácido láctico o no. El anaeróbico láctico se da cuando se está a bastantes segundos de alta intensidad y se va acumulando el lactato. ¿Y qué es el ácido láctico? Es un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno que se encuentra en los músculos, sangre y también algunos órganos. Forma parte de diferentes procesos para la producción de energía que en nuestro caso lo utilizamos para la práctica deportiva, en este caso el fútbol. La rapidez es la capacidad física que permite llevar a cabo acciones motrices en el menor tiempo posible. Para su desarrollo, que es escaso, depende de varios factores, como los musculares, nerviosos, genéticos y la temperatura del músculo. Pasamos a hablar de la técnica y la táctica. Para Joan Riera, uno de los más importantes objetivos que persigue todo entrenador de alguno de los deportes perteneciente a los grupos de combate o juego deportivo es conseguir un elevado desarrollo del pensamiento táctico de sus participantes, ya que en la mayoría de los casos no gana el competidor que posea mayor resistencia, fuerza, rapidez o movilidad articular, como tampoco quien sea capaz de realizar la mejor ejecución técnica desde el punto de vista biomecánico, sino el atleta que sea capaz de percibir las variadas situaciones que se presentan durante la competencia, las analice correctamente y también ejecute el movimiento técnico apropiado, valorando su propia condición con relación a la de su contrario. Y como último tenemos la rapidez de reacción compleja, que se trata de tener diferentes respuestas ante estímulos también diferentes, como lo ocurre en el fútbol. Un ejemplo de esto sería cuando un defensa anticipa un balón para que el delantero no conecte con él. Esta ha sido la información recolectada por el grupo, esperamos que haya sido de su utilidad y que haya influido de buena manera en su conocimiento respecto al deporte más lindo y famoso del mundo. Muchas gracias.